este video. Eh, Les traigo ahora algunos ejercicios de fuerzas internas y un poco también de la continuación de fuerzas internas propiamente tal, que es diagrama de fuerzas internas. Para estos ejercicios voy a comenzar haciendo comentarios generales, tratando de relacionar qué es encontrar fuerzas internas en cualquiera de los ejercicios que hemos realizado a lo largo del semestre. Y para eso voy a tomar ese ejercicio y luego voy a empezar a aplicar tales conceptos en este ejercicio con cargas distribuidas, después con tanto cargas distribuidas como cargas puntuales de fuerza y momento libre, y terminar con una doble carga distribuida triangular. Entonces, tal como hemos estudiado, cuando trabajamos, uy, vas a cambiarle con el botón del mouse, que es una pauta. Aquí estamos. Ahí sí, tal como, a ver si escuchas y todo bien. Tal como hemos estado estudiando distintos tipos de ejercicios, de estructuras, hemos hecho diagramas de cuerpo libre y encontrado las reacciones externas, nos vamos a encontrar con ejercicios donde ahora donde queremos saber, bueno, se nos va a solicitar cuáles son las cargas internas que sufre en un punto interior al elemento. Por ejemplo, en esta viga vertical, nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que pasa en el punto D? La idea de las fuerzas internas es poder cuantificar la intensidad de la interacción que permite que esta viga vertical celeste esté unida, o sea, que la parte superior, esta parte superior esté unida con esta parte inferior. Entonces, ver las fuerzas internas, estudiar las fuerzas internas ahí, como les decía, permite cuantificar la intensidad de la interacción. O sea, la fuerza, la magnitud de la fuerza y momento que ejerce la viga superior, la parte superior de la viga sobre la inferior, y por acción y reacción puedo decir lo mismo al revés. Lo que ejerce la parte inferior de la viga sobre la parte superior. Entonces, generalmente, cuando yo quiero saber lo que pasa en un punto cualquiera de una viga, yo tengo que hacer un corte, porque es cuando hago un corte y me quedo con el diagrama cuerpo libre solo de una de las partes, tengo que representar lo que la otra parte que borré del dibujo ejerce sobre la que mantuve en el dibujo, o sea, la que estoy analizando. ¿Qué quiero decir? Entonces, si quiero saber las fuerzas internas en el punto D, yo tengo que cortar aquí y me quedo con el diagrama cuerpo libre, ya sea de abajo, punto A, ese es el punto D, o me quedo con el diagrama cuerpo libre y lo voy a poner aquí al lado de la parte de arriba. Entonces, si yo, bueno, perdón, voy a poner las letras, este es el punto E, este de acá va a ser el punto B, y aquí vamos a estar con el punto D, aquí, justo ahí. Perdónenme lo chueco, pero la idea es que piensen que la viga la estoy cortando. Entonces, cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre, primero no me voy a centrar en lo que pasa fuera del punto D. Voy a pensar solo en el punto D. Y tengo una manera genérica, muy genérica, de hacer aparecer fuerzas para representar lo que hace la parte que no está en el dibujo sobre la que está en el dibujo en el caso de estos cortes. O sea, aquí en el corte, si yo me dedico a estudiar el diagrama cuerpo libre de la parte de abajo de la viga, eso que estoy diciendo, el dibujo que tengo a la izquierda, tengo que preguntarme en el corte qué hace lo que borré del dibujo, o sea, la parte superior de la viga, sobre la que está abajo, o sea, la que me interesa. Y siempre, siempre de memoria, vamos a decir, va a aparecer una fuerza axial que está en la dirección de la barra. Por convención la vamos a poner positiva, dirigida hacia afuera. Una fuerza que es paralela al corte, o sea, perpendicular a la fuerza axial, que la vamos a conocer como fuerza de corte. Y por convención,
la vamos a poner cuando está vertical hacia la derecha y como vimos en clases, cuando esté horizontal la viga, esa fuerza de corte la vamos a poner hacia abajo, en este corte inferior. Ahora, si no entienden lo de la convención, no se preocupen porque no es estrictamente necesario poner esto para la derecha o para la izquierda y esto para arriba o para abajo. Ya vamos a ver por qué. Y también tiene que aparecer un momento flector. Le vamos a poner M. Si yo hiciera ese mismo análisis en la viga de la derecha, o sea, ¿qué hace la viga inferior sobre la superior? Tengo que escribir exactamente las mismas fuerzas axial de corte y el momento flector en los sentidos opuestos, por acción y reacción, porque a la izquierda está lo que hace la viga superior sobre la inferior y a la derecha está lo que hace la viga inferior sobre la superior. Con viga inferior y superior me refiero a los cortes de la misma viga, ¿cierto? Entonces, eso puede ser de memoria, ¿ya? Y como vimos en clases, si yo corto una viga y me quedo con la derecha y la izquierda, por convención vamos a trabajar así. Fuerza axial, la fuerza de corte. La convención es simplemente para que cuando veamos un resultado estemos de acuerdo y sepamos gráficamente lo que estamos observando. No significa que siempre tengan que ir así. Pero le aconsejo aquí en clase, hagámoslo así. Y así nos entendemos todos, todas cuando decimos F es 1000, sabemos que es 1000 hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de lo que estamos estudiando. Bueno, eso de memoria. Ahora, si yo me hiciera las tres preguntas que nos hemos hecho todo el semestre cada vez que cortamos algo. Lo que saqué del dibujo, ¿impide, dificulta, promueve, afecta en algo el movimiento en el eje X? ¿Afecta en algo el movimiento en el eje Y del objeto que estoy estudiando? Y en cuanto a la rotación, entonces cuando yo me hago esas tres preguntas, aparecen estas tres. Fíjense en este diagrama de la izquierda, cuando yo me hago la pregunta en el eje X, la viga superior o la porción superior, por supuesto que restringe el movimiento de la viga inferior a ciertas condiciones. No puede moverse libremente en el eje X. Aparece la letra V, aparece el corte. En el eje Y lo mismo y la rotación también. Tomen un lápiz, por ejemplo, traten de la parte superior del lápiz o la parte de abajo, separarlas, o sea, en el eje Y tirarlas. No pueden separarse tan fácil. Lo mismo en el eje X, en este caso horizontal, tampoco. Y traten de flectarlo, traten de doblarlo como doblan un cable. Tampoco. ¿Qué dice? Axial, corte, flector, momento flector. Entonces, cuando me piden encontrar las fuerzas internas, tengo que hacer el corte y hacer el diagrama de abajo o de arriba o la izquierda o la derecha, dependiendo cómo sea el corte, y calcular cuánto vale B, F y M. Ahora bien, claramente en este diagrama faltan cosas porque esta barra también está en contacto con el pasador en el punto A. Si yo saco el pasador o el descanso, ustedes ya tienen archiconocido que aquí aparece una X y una Y. Mientras que acá arriba dice desaparecer una barra que si esa barra BC, si yo la considero sin masa, puedo decir que es un elemento de fuerzas, por lo tanto, solamente porque es un elemento de fuerzas, lo que ejerce esa barra sobre el pasador V, o incluso si saco el pasador va a aparecer esa misma fuerza, va a tener la dirección de la barra. Y le pongo BC. Mientras que acá arriba el cable ya sabemos que está sometido a 6 kilonewtons. El problema aquí es que si yo quisiera entonces establecer las ecuaciones de equilibrio para el diagrama de la izquierda, la sumatoria de fuerza en X igual 0, en Y y la sumatoria de momentos igual 0, tengo que tener 3 incógnitas como máximo y acá tenemos 5. Mientras que acá a la derecha, si aplicamos las mismas ecuaciones, sumatoria de fuerza en X igual 0, etcétera, 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 tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas. Tampoco puedo resolver. Por la misma razón, siempre el primer paso cuando trabajo fuerzas internas es, igual como lo hacíamos en las armaduras, es hacer el diagrama cuerpo libre del sistema completo. Entonces, si yo hago el diagrama del cuerpo libre del sistema completo, em, yo tengo varias oportunidades. O sea, el sistema completo yo puedo considerar esto así, completa la viga con esta barra que va así, ahí. La dibujé como una línea para no ponerle tanto color al dibujo. O a veces también, depende del problema, puedo dibujar solo la viga sin cortarla. ¿Sí? Ahí tengo que buscar y con ingenio llegar a las respuestas. Entonces, si yo hago ese sistema de esa manera, aquí aparecen las fuerzas 6 kilonewtons,
Acá aparece el mismo AI y el AX. Y aquí, por supuesto, como es un elemento de fuerza, si saco el pasador, yo acá ya lo asumí que está en tracción. Entonces, esto tiene que quedar así. Ahí tengo tres incógnitas, por ejemplo, y puedo resolverlo. Si alguien no entiende dónde es el SBC, haga el diagrama solamente de la barra BC, por ejemplo, sin o con pasadores, como ustedes quieran. Lo ponen en tracción, yo lo asumí en tracción. BC, BC, con o sin pasadores van a llegar a exactamente lo mismo que tengo en este nuevo diagrama, S, o lo que está acá. Si yo hago solamente el diagrama de la barra, también tengo los 6 kilonewton, acá también tengo los BC saliendo del punto B, y acá tengo el AX y el AI. Entonces, si se fijan, en cualquiera de esos dos diagramas yo puedo aplicar las sumatorias de fuerza y momentos. Y, por ejemplo, para este caso, si yo hago la sumatoria voy a hacer al tiro la de momento en A, igual cero, siendo así positivo, voy a tener que la fuerza de 6 kilonewton hace un momento horario, entonces va a ser menos 6 kilonewtons por su brazo, que es la distancia perpendicular, 3 más uno, o sea, 7. Y la fuerza BC, ¿se acuerdan que el momento que ejerce una fuerza, puedo extenderle la línea de acción, y cualquier fuerza que tenga la misma magnitud y que esté en esa misma línea de acción va a ejercer el mismo momento, porque van a tener el mismo brazo? O sea, esa fuerza que está acá, este es su brazo, ¿cierto? Esa es la distancia perpendicular. Si esa fuerza yo lo hubiese ubicado aquí con la misma magnitud, su brazo sigue siendo, extendiendo la línea de acción, ese. Entonces yo puedo pensar como si esta fuerza BC estuviera ejercida aquí, aunque realmente no está ejercida ahí, ¿cierto? En el fondo, lo que estoy haciendo aquí, sacando un momento de esa, es lo mismo que haberlo hecho acá. Bueno, es algo que yo podría descomponer en fuerzas y todo, y dejando la fuerza en este punto, y voy a llegar a la misma respuesta. Pero ¿para qué me conviene dejarla aquí? Me conviene dejarla ahí para que se me vaya la componente en I de esa fuerza. Porque si separo esa en componentes, me va a quedar BC por un coseno, un seno. Fíjense aquí que tengo un triángulo de lado 3, lado 4, por lo tanto la hipotenusa es 5. Entonces la componente en I va a ser el cateto en I, que es 4, dividido la hipotenusa. Es lo mismo que aplicar un coseno de teta siendo teta esto. Exactamente lo mismo. Y acá sería PC por 3 quintos. Entonces claramente ahí, no claramente, pero voy a tener la fuerza de BC por 3 quintos ejerciendo un momento con un brazo 4, porque esa distancia que está ahí es 4, y esta no ejerce momento porque pasa por el punto A. Entonces ahí, por ejemplo, yo puedo sacar BC. Entonces BC es 35 por 5, perdón, 6 por 7, 42, no hay que ver, es 42 por 5 dividido 3 por 4, 12. Listo. Entonces, a partir de eso, yo puedo sacar a X y a Y, ¿sí? La idea es que vean aquí, puedo sacar a X, puedo sacar a Y, ¿cómo? Póngale pausa al video, se pueden sacar con pausa. Sumatoria de fuerza en X y en Y, que son las otras dos ecuaciones disponibles. Recuerden que teníamos tres incógnitas, por lo tanto ocupemos las tres ecuaciones y obtenemos las tres incógnitas. Entonces, luego yo ya tengo a X y a Y, ya tengo a X, ya tengo a Y, ya tengo en este lado BC. ¿Cuántas incógnitas me quedan en cada diagrama? Solo M, F y B. Solo el momento flector, la fuerza axial y la fuerza de corte. Entonces, si yo aplico las mismas ecuaciones, sumatoria de fuerza, sumatoria de fuerza en Y, en X, y de momento en cualquier punto, voy a poder encontrar MFB. Hay que tener ojo, sí, que si yo hago sumatoria de momento en el punto donde dice el corte, por ejemplo en el punto D, la fuerza axial y la fuerza corte no van a ser momento, pero ese momento M se suma en todos los puntos donde yo hago momento. Por eso si yo hago sumatoria de momentos en D, M se va a sumar. Y ahí no, porque pasa por el punto, mientras que a X sí, a X por el brazo, que sería la distancia 3 hasta el punto D.
Si alguien no me está entendiendo, voy a hacer la sumatoria del momento en D para este diagrama, por eso voy a hacer una línea aquí para que se entienda que es ese diagrama, siempre se aplican a un diagrama. Y la sumatoria de momentos acá, entonces sería más M, porque también es antihorario, el momento flector, igual como yo lo estoy sumando positivos, yo decidí eso. Ahí pasa por el punto, F pasa por el punto, V pasa por el punto, no hace momento, y solamente me queda AX, que hace un momento antihorario, y su brazo es la distancia desde A hasta D, perpendicular, que es 3. Por lo tanto, yo ya sé que el momento flector va a ser menos 3 por AX. Y AX yo lo tengo porque lo calculé cuando hice el diagrama del sistema completo. De la misma manera, si yo hago sumatoria de fuerzas en X para ese mismo diagrama, sumando positivo hacia la derecha, voy a fijar aquí, me va a aparecer más B más AX. O sea que B es igual a menos AX, ¿cierto? Y lo último, la sumatoria de fuerzas en I igual 0, voy a poder, voy a tener ahí, F también va hacia arriba, entonces voy a tener que F vale, la fuerza axial vale siempre menos AI. A X y AI los obtuve del sistema completo. Entonces, esa es la idea cuando yo quiero buscar fuerzas internas en cualquier punto. Siempre tengo que hacer el diagrama corporal del sistema completo, encontrar todas las reacciones externas, en este caso AX, ahí la fuerza de la barra BC, que es la misma que VC, que es la que ejerce el pasador C sobre la barra BC. Y luego hago el corte, yo lo hice antes acá, pero para mostrarles que no podía resolverlo, pero en el término lógico, sistema completo, reacciones, hago el corte, escribo de memoria o me hago las tres preguntas, B, F y M, y aplico las ecuaciones de equilibrio para ese nuevo diagrama con el corte. Un lado del cuerpo o el otro lado. Entonces, en este caso es muy parecido. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar las fuerzas, por ejemplo, en el medio, ¿ya? Ese le voy a llamar el punto C. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Encontrar las reacciones externas. Y para encontrar reacciones externas teniendo unas cargas distribuidas, yo lo que tengo que hacer es reducir esas cargas distribuidas a 2. Y sé que esas cargas distribuidas, ¿cómo las reduzco una carga a una fuerza simple? Simplemente tomo que la carga distribuida va a tener un valor igual al área bajo la curva y va a pasar por el centroide de la figura. Tengo suerte porque aprendí que el centroide de un rectángulo está justo a la mitad, por lo tanto yo sé que la fuerza resultante, que es equivalente a lo que hace esa parte de fuerza distribuida, va a ser igual a el área bajo la curva y pasa por el medio. Y el área bajo la curva es una distancia, la base L medios por la carga W0. Y W0 es una fuerza por unidad de longitud. Entonces, fuerza por unidad de longitud, o sea, partido de longitud por una longitud, me quedan unidades de fuerza. Entonces, aquí calculen esta, póngale pausa, si quieren, por supuesto. Entonces, aquí voy a hacer trampa para no dibujarlo de nuevo. Tengo que encontrar las reacciones externas antes de aventurarme a hacer el corte. Como pueden ver, si yo hago la sumatoria entonces de fuerzas en X, me da que X es cero porque no hay ninguna otra fuerza en X. Si hago la sumatoria de fuerzas en Y, me queda un poquito más compleja. Le voy a sumar positivo hacia arriba porque me queda AI más BI menos L medios W0 menos L medios por 2W0. Entonces tengo dos incógnitas ahí. No me queda más que hacer la sumatoria de momentos en A igual cero. Ya, voy a sentar mejor. En este caso, tengo que ejerce momento la fuerza L medios W0, pero es negativa porque ejerce un momento horario.
por un brazo que es la mitad de L medios. Y la mitad de L medios es, voy a poner entre paréntesis el brazo, L cuartos. Vamos a tener el momento que ejerce la fuerza esta. Y el brazo va a ser L medios, todo lo que tuvo que recorrer desde A hasta C, más la mitad de L medios para llegar al centroide del rectángulo grande. Entonces L cuartos más. Y también tenemos el momento de BI, que es positivo porque este sí genera antihorario por L medios más L medios, L. Entonces claramente aquí yo puedo, bueno, eh, como tengo varios L's, puedo simplificar. Este L se me va, dividiendo todo por L, este se me va, este se me va. Aquí me quedo con menos W0 por L dividido 8. Y aquí me quedo con menos W0, S2 se me da con S2, 2L cuartos más L cuartos, 3L cuartos. Y eso es igual a menos BI. O sea, más, más. Aquí claramente, este de aquí es 6 octavos, por lo tanto esto me va a quedar 7L octavos de W0. Eso va a ser la fuerza BI. Entonces, reemplazando arriba, yo puedo encontrar ahí, que va a ser, dejémoslo en octavos, este de aquí va a ser menos 4L octavos, W0, este va a ser L, menos 8 octavos L, W0. Y entonces tenemos menos 12, 7L octavos, menos 12 va a quedar menos 5L octavos, ahí va a quedar más 5L octavos de W0. Entonces ahora, si yo quiero ver el punto C, tengo que hacer el corte y voy a dibujar entonces mi villita. Uy, que estoy chueco. Ay, porque tengo la tabla al revés, esa toda chueca. Por eso está haciendo todo terrible chueco. Igual esta es un poco incómodo. Esta tablet no es una marca muy buena, pero bueno. Ya, entonces acá va a ir ahí y ahí sabemos que vale 5L octavos W0 y vamos a tener toda esa carga distribuida. Justo estamos haciendo el corte justo en la mitad, por lo tanto esta es la carga W0 en una distancia L medios, ¿cierto? Voy a poner aquí L medios. Y ahora como corté, ¿qué tiene que aparecer? La fuerza axial, la fuerza de corte y el momento eflector. Entonces simplemente ahí en ese punto C, yo hago sumatoria de fuerzas, o voy a partir con la sumatoria de momento en C. Igual cero, voy a tener menos 5L octavos por W0, porque hace momento horario, por su brazo L medios. ¿Qué momento ejerce la fuerza W0? Tengo que nuevamente escribir la equivalente que pasa por el centro y que vale W0 por L medios. Entonces, esa fuerza va a ser un momento positivo porque es un momento horario respecto a C. Ejerce ese momento. Esa es la fuerza y su brazo sería la mitad de L medios, L cuartos. Aquí estoy poniendo. Porque ese es su brazo, L cuartos. Las otras fuerzas de corte y axial pasan por el punto C, entonces no ejerce momento, pero el momento flector que está antihorario, por eso positivo, se suman todos los puntos. Entonces de aquí no lo voy a despejar, puedo encontrar el momento flector en C. Y le voy a poner MC, ¿ya? Le voy a poner una C acá arriba para que no se confundan con este MC de ahí, con una sumatoria de momento en C. Entonces le podemos poner el momento flector C, puede ser. Acá podemos tener el corte C, ahí sí podríamos ponerle, y axial C. Una manera podría poner subíndice después del flector C. Bueno, de la misma manera, yo puedo hacer la sumatoria de fuerza en X. Vemos que es cero, o sea, que la fuerza axial, como no hay otra fuerza en X, va a ser cero. Como dije en clases, casi que vamos a trabajar con pura fuerza de corte y momento flector. Así que eso casi siempre nos va a pasar en los ejercicios. Y haciendo la sumatoria de fuerza en Y igual cero,
Tenemos 5L octavos W0. Ya tengo reducida la carga distribuida a una fuerza equivalente, así que yo puedo reemplazar directamente aquí por la fuerza y la fuerza de corte. Claramente aquí yo puedo despejar la fuerza de corte en C. Y así sé cuál es la magnitud de la intensidad. Eso como... Yo les voy a hacer otro punto. Aquí el punto, vamos a poner el punto D. A ver, justo aquí, antes del punto. Justo antes del punto medio de esa viga. Entonces, si lo único que cambia, tenemos casi el mismo diagrama. Uy, me quedó bastante feo, pero bueno. Tenemos una carga distribuida así hasta un punto L medios y después aparece una carga que es el doble de grande, pero vamos a llegar justo a la mitad, justo un poquito antes de la mitad. Este era W0 y este era 2W0, ¿cierto? Y la fuerza, me faltó la fuerza ahí, que era 5L octavos W0. Y aquí la axial, aunque sabemos que es cero, así que ya, chao nomás, corte y el momento, y este le vamos a poner D, y este sería el momento flector en D. Y las distancias serían aquí en L medios y acá L cuartos, según el corte que dije arriba que iba a hacer. Entonces aquí hay que hacer exactamente lo mismo, solo que aquí hay que reducir, aparte de reducir esta que era W0 por L medios, ahora tenemos que reducir esta, que es un rectángulo distinto al total que vimos antes, que antes el rectángulo era de este corte. Entonces ahora como lo estamos cortando a la mitad, vamos a tener que en este centroide de este rectángulo vamos a pasar esa nueva fuerza que va a valer 2 la altura, 2W0, pero por su base que es L cuartos. Recuerden que antes era por L medios, 2W0 por L medios, porque toda su base valía L medios, ahora vale L cuartos, y la distancia en la que está respecto a ese punto es L octavos. La distancia en la que está esta otra fuerza va a ser L cuartos más L cuartos. L cuartos aquí más el L cuartos de acá. Así que va a ser todo L cuartos, L medio. Y así, po. O sea, la sumatoria de momentos en el punto D, que es el nuevo punto, por ejemplo, tendría que ser menos 5L octavos. Esta es la fuerza ahí por L medios más L cuartos, más la fuerza equivalente distribuida por L cuartos más L cuartos, ¿cierto? Que sería L medios. La nueva fuerza reducida, que sería 2W0 L cuartos, por su brazo que es L octavos, y el momento flector que se suma en todos los puntos. Entonces de ahí puedo sacar el momento flector en D. Por supuesto que aquí el corte, la sumatoria de fuerzas sería la fuerza ahí, esa roja, la fuerza reducida y esa fuerza reducida, esta negativa, igual cero. Esa es la idea. Entonces, ¿en qué cambia estos ejercicios a cuando hacemos diagrama de fuerzas internas? En el diagrama de fuerzas internas, el- el- lo que tenemos que hacer es tratar de escribir funciones que nos digan cómo varía ese momento flector y ese corte, y entre paréntesis, esa fuerza axial a lo largo de toda la viga. En clases yo ya introduje eso, ya hice un ejercicio con eso, con una carga distribuida de forma homogénea. Yo la próxima semana ya voy a retomar este mismo tipo de ejercicio haciendo diagrama. Ahora quiero que tengan la noción, si bien creo que lo mencioné en el video de que lo iba a ver, no voy a verlo en este video, la noción de que esto que estamos haciendo, eligiendo el punto C, el punto D y sacando las fuerzas internas,
Es exactamente lo mismo que hay que hacer para el diagrama de fuerzas internas, pero en puntos determinados y estableciendo las medidas de la viga con coordenadas con variables. O sea, en vez de, por ejemplo, yo estoy haciendo el corte acá en L medios más L cuartos, medido el cero desde acá, voy a hacer cortes en X. Entonces, todo donde aparezca una distancia, un brazo, por ejemplo, para calcular el momento, va a aparecer X en vez del valor constante. Y eso me va a permitir que la función, cuando yo despeje, por ejemplo, este momento flector, me va a decir no algo en por L, W0 por L, me va a decir W0 bla, 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 por X. Ah, y ahí tengo la expresión entonces que me dice cómo varía ese momento flector a lo largo de toda la viga. Si no me expliqué bien, vamos a entonces a decir, esta es la viga, voy a medir ese es el origen y le voy a medir en el eje ay, perdón. Voy a medir en el eje X. Cada vez que yo haga un corte, por ejemplo, ahí, y haga el diagrama cuerpo libre, voy a decir, lo corté en X, en el valor X. Bueno, si me enredo porque le estoy llamando al eje X y cortando en X, podríamos ponerle un X gorrito, así que ya sí, no es. La idea es hacer esa diferencia, sí. Entonces, yo voy a hacer ese diagrama así, por ejemplo, voy a poner mi fuerza acá, el corte, el flector, y aquí van a aparecer todas las otras cosas, ¿sí? Así que yo voy a poner que estoy cortando en el punto I, es un punto variable, ¿sí? Ese punto no es el punto C o el D, es un punto que representa el C, al D, etc. Fíjense que aquí es exactamente lo mismo si yo quisiera, por ejemplo, encontrar en ese punto, justo en la mitad ahí, uno y uno, ¿ya? Entonces yo puedo, o sea, yo siempre lo primero que tengo que hacer antes de hacer ese corte es encontrar las reacciones externas. Por lo tanto, tengo que hacer el diagrama, hacer desaparecer ese descanso y encontrar cuánto valen todas esas incógnitas. ¿Sí? Las tengo, las tengo, las tengo. Y luego hago el corte, por ejemplo, el que les estoy proponiendo, hago el corte aquí. Y puedo hacer el diagrama, cualquiera de los dos diagramas, el de la izquierda o el de la derecha. Entonces, por ejemplo, si hago el diagrama de la izquierda o hago el diagrama de la derecha, con cualquiera de ellos puedo trabajar y establecer las ecuaciones de equilibrio. Por ejemplo, aquí me voy a quedar con este valor ahí, el X es cero, ¿cierto? Voy a quedarme con ese momento libre de 20 kilonewtons, voy a quedarme con esa fuerza de 8 kilonewtons y aquí voy a tener que sacar el momento, o sea, el corte y el momento flector en ese punto. Pero si yo hubiese decidido el otro diagrama y aplico las ecuaciones de equilibrio no a este diagrama, sino a este otro diagrama, tengo que simplemente ser consistente con la tercera ley de Newton, por eso les digo, usemos una convención. Y aquí va a aparecer BI, que también ya lo tengo desde el sistema completo. Y aquí va a aparecer la carga distribuida que yo sé reducir. ¿No? Sí. Ah, ya, no, me asusté. Por ejemplo, acá yo sé que esta pasa por el centro y va a valer 15 por 3 y va a estar a una distancia de 1,5 acá. Pasa por el centro. Entonces, si yo corté a 1, aquí va a haber 1 metro de distancia y más 1,5. Y eso es todo. Lo mismo acá. Lo mismo, o sea, si yo quiero saber, por ejemplo, aquí, ahí, ya. Vamos a cortar en 1, ¿ya? Aquí, a una distancia de 1. Pero antes de cortar, nuevamente, hay que encontrar BI y ahí. Y recuerden que para encontrar BI y ahí, yo tengo que reducir las cargas distribuidas, igual que arriba, que no lo mencioné, a cargas puntuales, a un sistema equivalente más simple. Entonces, como yo conozco el centroide del triángulo, que está a un tercio de este lado, ahí, o sea, está a 1, a una distancia de 1, sé que ahí aparece una fuerza puntual que vale el área bajo la curva. El área del triángulo es su altura por su base dividido 2. Lo mismo acá. A 1 de distancia aparece la altura por la base dividido 2. Una fuerza de 27 dividido 2 y 27 dividido 2 que están a una distancia de
Por ejemplo, desde el punto A está a una distancia de 2, mientras que desde el punto A la otra fuerza está a 2 más 3, o sea, está a 5. ¿Por qué a 2? Porque la base es 3 y ese centroide está a un tercio, o sea, a 1 del lado de la altura, y a 2 tercios, o sea, 2 tercios de 3 es 2, desde ese vértice. Entonces, tengo las fuerzas, tengo los brazos, hago momento, hago sumatoria y tengo los valores de ahí y de ahí. Luego, cuando yo corto esa viga, si la quiero cortar donde dije en un principio, aquí en este lugar asterisco, si yo corto esa viga, dice voy a hacer el lado izquierdo. El ahí lo tengo. Tengo un triángulo aquí así y acá tengo un principio triángulo, ¿cierto? No voy a poner el axial porque no hay fuerzas horizontales y aquí aparece el corte y el momento flector. Entonces, ojo aquí, acá sigue apareciendo la misma fuerza que habíamos calculado antes, que está a 2, 9 por 3 dividido 2. Pero acá la nueva altura es otra. El área bajo la curva es otra y la base es otra. La base vale 1. Por lo tanto, la fuerza va a estar acá, efectivamente. Pero como vale 1, este pedacito vale un tercio y este otro pedacito vale 2 tercios, porque es un tercio de 1 y 2 tercios de 1. O sea, este pedacito es 2 tercios, porque es 2 tercios por 1. ¿Cuál es la distancia entre el punto A y la nueva fuerza que aparece ahí? Si es que a mí me interesara eso, va a ser todo esto 3 más 2 tercios. ¿Cuánto va a ser, cuál va a ser la distancia de esta nueva fuerza respecto al punto I, el punto donde estoy cortando? Esa distancia va a ser un tercio de 1. Y esta fuerza de del punto de acá va a ser 1, la base del triángulo chiquitito, más un tercio de 3. O sea, 1 más 1, 2. ¿Y cuánto vale? Tengo que analizar este triángulo. Entonces, tenemos que acostumbrarnos con el teorema de Tales. El triángulo grande de la derecha dice que tiene base 3 y altura 9 kilonewton por metro, ¿cierto? Entonces ahora decimos, estamos cortando a 1 metro este triángulo. Entonces yo quiero saber cuánto vale este pedacito. ¿Qué me dice el teorema de Tales? 9 es a 3, como x es a 1, porque son triángulos semejantes. Por lo tanto, x es 3. Luego, la altura de este triángulo es 3. Su base vale 1, por lo tanto, el valor de la fuerza es 3 por 1 dividido 2. Fíjense que la fuerza de 27 medios, o sea, de 13,5, se redujo a 1,5. Sí, se redujo muchísimo. Sabemos que un triángulo en ese primer tercio tiene un área de 1,5 comparado con el 13,5 que es el total. O sea, todo esto mide 12 de área. Bueno, y teniendo esa reducción de fuerzas nueva, porque cuando corté el triángulo se me redujo, yo puedo encontrar con las sumatorias de momentos, por ejemplo, en el punto aquí del corte o en el punto A donde sea, puedo encontrar cuánto vale ese momento flector y con la sumatoria de fuerzas puedo encontrar el valor de la fuerza ahí. Entonces yo pido ahí que le den vuelta a esto, que tomen ejercicios del capítulo, ¿cuál es el capítulo? El capítulo 7. Hay harto ejercicio de esto en el Hibler. Y así se preparan para lo que viene, para los diagramas de fuerza interna, y a la vez también estudian para la evaluación, las próximas evaluaciones. Así que me despido, espero que este video les ayude. Y bueno, originalmente este video es para mi sección de ingeniería civil, que teníamos una clase ahí pendiente por ese martes de ausencias. Y con mayor rigor también empecé a pasar esta materia y el martes pasado llegaron muy pocas personas. Bueno.
Y aparte, para la sección de minas, yo les dije que igual les servía este video para reforzar y para introducirle a que vamos a seguir dándole al diagrama de fuerzas internas. Así que me despido, que tengan lindo fin de semana. Nos vemos la próxima semana.